La madrugada del 14 de agosto de 2008, tres amigos salieron de la ciudad de Puebla con la ilusión de conquistar el pico de Orizaba. Carlos Mendoza, de 26 años, era ingeniero civil y siempre había soñado con llegar a la cima de la montaña más alta de México. Su hermano menor, David, de 22 años, lo acompañaba en cada aventura desde que eran niños. Y junto a ellos iba Roberto Hernández, su amigo inseparable desde la preparatoria, un maestro de primaria que nunca se perdía una oportunidad de vivir una nueva experiencia. Habían planeado el viaje durante meses, estudiando mapas, comprando equipo, preparándose físicamente. La ruta que eligieron era la más desafiante. Ascenderían por el lado menos transitado, el que apenas frecuentaban otros montañistas. Les daría más privacidad, pensaban, y sería una aventura verdaderamente auténtica. Ninguno de ellos sabía que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho aún, y que nos dejes un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Ahora sí. Sigamos con esta historia que no podrás dejar de escuchar. Los padres de Carlos y David, Rosa María y Álvaro Mendoza, esperaron durante días el regreso de sus hijos. El plan inicial era que volverían el 17 de agosto por la tarde, tras 3 días en la montaña. Cuando pasó el viernes sin noticias, Rosa María comenzó a llamar obsesivamente al teléfono celular de Carlos, pero solo escuchaba el buzón de voz. El domingo por la mañana, Álvaro contactó a la policía. Lo que comenzó como una preocupación familiar se convirtió en una de las desapariciones más perturbadoras de Puebla en las primeras décadas del siglo XXI. Los equipos de rescate subieron a la montaña durante semanas. Los Andes mexicanos, con sus valles profundos y sus cumbres que desaparecen entre las nubes, guardaban sus secretos celosamente. Encontraron la tienda de campaña, los sacos de dormir, parte del equipo esparcido entre las rocas a una altitud de 200 metros. Pero de los 3 hombres, ni rastro. Fue como si la montaña se los hubiera tragado, como si el viento de las alturas los hubiera arrebatado de la realidad misma. Los perros de búsqueda no hallaron nada. Los helicópteros sobrevolaron la zona una y otra vez sin éxito. Después de 3 semanas intensas, las autoridades redujeron la operación, declarando que probablemente los 3 habían sufrido un accidente mortal y sus cuerpos yacían enterrados en alguna grieta inaccesible de la montaña. Rosa María Mendoza nunca aceptó esa conclusión. Durante años, cada aniversario de la desaparición, ella subía a la montaña. Llevaba fotografías de sus hijos, flores, velas que encendía contra el viento de las alturas. Los vecinos comenzaron a llamarla la Madre de los Andes, porque parecía que pasaba más tiempo en la montaña que en su propia casa. Su marido, Álvaro, enfermó de depresión. Dejó su trabajo como contador en una empresa constructora. Pasaba días enteros sentado en el sofá, mirando al vacío, sin hablar. La familia de Roberto Hernández, en cambio, se mudó de Puebla. No pudieron soportar los recuerdos, las miradas lástimas de los vecinos, el peso de la incertidumbre. Su madre, Guadalupe, murió en 2015, llevándose a la tumba la angustia de nunca saber qué había sucedido con su hijo. Pasaron los años. 2008 se convirtió en 2010, luego en 2015 y finalmente en 2023. 15 años. Una década y media de silencio, de heridas que cicatrizaban pero nunca cerraban completamente. Carlos y David tenían hermanas, primos, tíos que aprendieron a vivir con ese agujero en el pecho, ese vacío que nunca se llena. La vida siguió en Puebla, como siempre. La ciudad crecía, nuevos edificios surgían, generaciones nuevas nacían y crecían. Pero en la familia Mendoza, en la casa de los Hernández, había un antes y un después de agosto de 2008. Entonces, el 3 de noviembre de 2023, exactamente 15 años después, sucedió algo que nadie esperaba.
Un campesino que cuidaba ganado en las faldas del pico de Orizaba, en una zona rural cerca del pueblo de Tlapacoyan, encontró a un hombre deambulando entre las rocas. Estaba descalzo, usando solo pantalones rasgados y lo que parecía ser restos de una chamarra térmica desintegrada por el tiempo. El campesino, Jesús García, de 62 años, que había vivido toda su vida en esa región, notó que el hombre parecía completamente perdido, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Dónde estoy?, preguntó el hombre en español puro, pero con una voz ronca y extraña, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Sus ojos eran azules, sus manos temblaban, y su cuerpo mostraba señales de desnutrición severa. Jesús lo llevó a su cabaña, le dio agua y comida. Llamó a la policía. Cuando las autoridades llegaron, obtuvieron el nombre del hombre tras una larga conversación. Era Carlos Mendoza, 15 años desaparecido, y ahora estaba aquí, vivo, pero profundamente transformado por algo que él mismo no podía explicar. Rosa María Mendoza recibió la llamada a las 3 de la tarde. Estaba en su casa, en la sala, viendo un programa de televisión. Su hermana Catalina, que vivía con ella desde que Álvaro falleció en 2019, respondió el teléfono. Las palabras del policía sonaban irreales, imposibles. Su hijo Carlos había sido encontrado. Rosa María sintió que el mundo se detenía. Por un momento no supo si reír o llorar. Manejó hacia el hospital de Xalapa a velocidad de vértigo. Sus manos tiemblan en el volante, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Lo primero que hizo Rosa María cuando entró a la habitación del hospital fue tocar el rostro de su hijo. Era él, definitivamente él. Tenía cicatrices nuevas, arrugas que no estaban allí antes, cabello largo y canoso en algunas partes, pero sus ojos, esos ojos que ella conocía desde el día en que nació, eran los mismos. Carlos la miró sin reconocerla. Ese fue el primer golpe, más devastador que cualquier otra cosa. Su hijo no la reconocía, no recordaba su nombre, no recordaba a David, no recordaba a Roberto, no recordaba nada de los últimos 15 años, ni tampoco nada de los momentos previos a la desaparición. Los médicos lo examinaron minuciosamente. Físicamente Carlos estaba sorprendentemente bien preservado. Su cuerpo mostraba señales de haber estado en condiciones extremas, pero su salud era, en general, más robusta de lo que hubiera sido posible esperar después de 15 años. Lo más extraño era su mente. Tenía amnesia profunda, pero selectiva. Recordaba cosas de su infancia, de su adolescencia, de sus primeros años de adultez. Podía recitar el nombre de sus maestras de primaria, podía describir el lugar donde había pasado sus vacaciones a los 8 años. Pero nada de 2008 en adelante existía en su memoria. Era como si esa década y media hubiera sido borrada completamente, como si alguien hubiera extraído esos años de su mente de manera quirúrgica. El psicólogo del hospital, el doctor Ramón Vélez, un hombre de 50 años con décadas de experiencia trabajando con traumas, quedó fascinado y preocupado. Según sus evaluaciones iniciales, Carlos no mostraba signos de daño cerebral evidente. Su capacidad cognitiva era normal, pero la amnesia era tan completa, tan específica, que parecía casi imposible desde un punto de vista médico. El doctor Vélez consultó con colegas en la Ciudad de México, con especialistas en psicología traumática. Nadie había visto un caso así. Mientras tanto, la noticia se propagó como fuego en la región. Los medios locales, luego los nacionales, llegaron al hospital con cámaras y micrófonos. «Hombre desaparecido hace 15 años reaparece sin recordar nada», gritaban los titulares. Algunas personas especulaban con teorías conspirativas, otros hablaban de milagros.
En las redes sociales comenzaron a surgir historias fantásticas, que Carlos había sido abducido, que había viajado al futuro y al pasado, que era un clon. La verdad, sin embargo, era mucho más misteriosa y perturbadora. David Mendoza, el hermano menor de Carlos, estaba trabajando en una oficina de seguros cuando recibió la noticia. Había tomado un camino diferente al de su hermano. Aunque también había sido desaparecido en la montaña con Carlos, David había sido encontrado 3 semanas después, inconsciente en un barranco a casi 5 kilómetros del campamento. Lo rescataron, sobrevivió, pero pasó meses en terapia. Eventualmente se casó con María Elena, una enfermera que lo conoció en el hospital, y juntos tuvieron 2 hijos. David había construido una vida nueva, tratando de dejar atrás el trauma, pero la reaparición de Carlos cambió todo. David condujo hacia Xalapa tan rápido que recibió una multa por exceso de velocidad. No le importó. Cuando entró a la habitación del hospital y vio a su hermano, fue como si toda la herida de 15 años se abriera nuevamente. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero cuando intentó hablar con Carlos, cuando le preguntó: «Carlos, soy yo, David, tu hermano», no vio reconocimiento en los ojos de Carlos, solo confusión. «¿Tengo un hermano?», preguntó Carlos, su voz neutral, desconcertante. Esa pregunta rompió el corazón de David completamente. Durante los siguientes días, la familia pasó por un proceso agotador de intentar reconstruir la memoria de Carlos, de compartir historias, fotos, videos. Rosa María le mostró álbumes de familia. David le contó historias de su infancia compartida, pero nada resonaba. Carlos escuchaba todo con interés cortés, como si estuviera aprendiendo la biografía de un extraño interesante, no la de su propia vida. Los investigadores locales reabrieron el caso. El teniente José Luis Morales, un oficial veterano que había estado a cargo de la búsqueda inicial en 2008, fue traído nuevamente. Morales tenía 60 años ahora, más cercano a la jubilación que al servicio activo, pero recordaba cada detalle de aquellos días frenéticos en la montaña. Cuando supo que Carlos había reaparecido, se preguntó qué podría haber sucedido. ¿Dónde había estado durante 15 años? ¿Por qué se veía tan bien preservado? Los interrogatorios iniciales fueron frustrantes. Carlos no podía proporcionar detalles sobre cómo había pasado el tiempo. Decía que lo último que recordaba era estar en la montaña, cerca del campamento, y luego nada, un vacío completo. Luego, de repente, estaba despierto entre las rocas, con el campesino Jesús García mirándolo. No hay nada en el medio. 15 años simplemente no existían en su mente consciente. Una teoría surgió. ¿Y si Carlos había sufrido un tipo de colapso psicológico tan severo que su mente había simplemente apagado? ¿Y si, de alguna manera, mientras su cuerpo estaba en algún lugar, su mente había entrado en un estado de hibernación o disociación tan profunda que no dejaba ningún rastro de memoria? Era especulativo, pero era lo único que los médicos podían ofrecer. 3 semanas después del descubrimiento, se encontró más información. Otro cuerpo fue hallado en la montaña, esta vez en una cueva a una altitud de 4,500 metros. Fue identificado como Roberto Hernández mediante registros dentales. Su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero algunos de sus efectos personales estaban intactos: su reloj, su anillo, su documento de identidad dentro de una mochila de plástico. Había muerto años atrás, probablemente poco después de la desaparición inicial. Mostraba signos de trauma físico severo, posiblemente causado por una caída. Su nombre había permanecido en un limbo de incertidumbre durante 15 años, y ahora, al menos, había un cierre. Su cuerpo fue cremado, y su familia, que había emigrado a Estados Unidos, recibió sus cenizas.
No fue el cierre que esperaban, pero fue algo. Pero, ¿y David? Nadie sabía dónde estaba David Mendoza, porque, en un giro que nadie había anticipado, David había desaparecido nuevamente. 3 días después de reunirse con Carlos en el hospital, David salió de su casa en Puebla diciendo que iría a hacer unas compras. Nunca regresó. Su esposa, María Elena, reportó su desaparición, pero esta vez la policía fue más escéptica. Un hombre cuyo hermano había reaparecido después de 15 años desapareciendo nuevamente en el mismo contexto parecía demasiado coincidencia. ¿O era algo más? Rosa María quedó destrozada. No solo recuperaba a un hijo, sino que estaba perdiendo al otro nuevamente. Las manos le temblaban mientras llenaba reportes con la policía. El teniente Morales, sin embargo, tenía una teoría diferente. ¿Y si David sabía algo? ¿Y si la reaparición de Carlos lo había asustado, revelando algo que David no quería que saliera a la luz? Se excavó más profundamente en el pasado de David. Resultó que en los primeros años, después de la desaparición inicial, David había pasado por un periodo de inestabilidad mental diagnosticado. Había sido internado en una clínica psiquiátrica durante 3 meses en 2009. Los registros indicaban que durante ese tiempo, a menudo murmuraba cosas sobre lo que pasó en la montaña, pero nunca fue completamente coherente. Su terapeuta, la doctora Sofía Reyes, aún vivía en Xalapa. Fue contactada nuevamente, y aunque invocó la confidencialidad del paciente, admitió que David había experimentado un trauma severo que parecía ir más allá de simplemente perder a su hermano y su amigo. David parecía culpable de algo, dijo la doctora Reyes en una conversación privada con Rosa María. No de la desaparición de los otros, sino de algo que había pasado, algo que lo consumía, pero nunca pude extraer exactamente qué era. Entonces, 3 semanas después de desaparecer nuevamente, David reapareció. Fue encontrado en las afueras de Veracruz, en un pueblito costero llamado Boca del Río, caminando sin rumbo. Estaba en mejor estado que Carlos había estado, pero igualmente desorientado. La diferencia. David sí recordaba los últimos 15 años. Recordaba su vida, su familia, su trabajo, pero había pasado por una experiencia transformadora, algo que lo había llevado a abandonar todo nuevamente. Necesitaba ir a donde nadie me conociera, dijo David a los oficiales. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué está pasando. Lo que pasaba era que Carlos había comenzado a recordar fragmentos, pequeños destellos, imágenes que no tenían contexto. El doctor Vélez notó que bajo hipnosis, Carlos murmuraba nombres: David, Roberto, la tienda, el fuego, la sombra. Pero cuando despertaba de la hipnosis, no recordaba nada. Era como si su mente estuviera dividida, como si una parte de él quisiera recordar, pero otra parte lo impedía activamente. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma del Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México, se inició un proceso más profundo. Fueron necesarias múltiples sesiones, medicamentos cuidadosamente prescritos para calmar la ansiedad de Carlos y una paciencia exhaustiva. Poco a poco, muy poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Lo que Carlos recordaba ahora eran momentos, la belleza imponente del pico de Orizaba a la salida del sol, el frío cortante en la cara. Riendo con David y Roberto alrededor de una pequeña hoguera la primera noche. David contando historias, haciendo reír a todos. Luego, la segunda día, subiendo más alto, una tormenta que llegó sin previo aviso. El viento que golpeaba sus cuerpos, las ráfagas tan fuertes que apenas podían mantenerse en pie. Roberto sugirió que buscaran refugio. Encontraron una cueva pequeña, apenas lo suficientemente grande para los 3. Pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero algo estaba mal, terriblemente mal.
Roberto no se despertaba. Intentaron revivirlo, hacerle RCP, gritar su nombre, pero Roberto había muerto durante la noche. Quizás el frío extremo, quizás una condición médica preexistente que nadie sabía. Quizás simplemente el corazón de alguien no resistió la presión de la altitud. No lo sabían, pero lo sabían definitivamente. Roberto estaba muerto. Fue en ese momento, cuando Carlos y David estaban solos con el cuerpo de su amigo muerto en una cueva a más de 4 metros de altura, que algo en la mente de Carlos simplemente se rompió. La realidad se hizo demasiado. David, en pánico, quería bajar inmediatamente, quería llevar el cuerpo, quería informar a alguien, pero Carlos no podía moverse. Se quedó en la cueva, sentado al lado de Roberto, mirando hacia la nada. Lo que sucedió después es donde los recuerdos de Carlos se vuelven difusos. David insiste en que intentó sacar a Carlos de la cueva, que lo arrastró hacia la boca de la cueva, que intentó bajarlo. David recuerda gritar, recuerda el frío cortante, recuerda el pánico puro de una situación que se salía completamente de su control. Y luego, según David, sucedió un accidente, un deslizamiento, rocas que caían, el grito de Carlos y la sensación de que todo se había terminado. David fue rescatado 3 semanas después, inconsciente, en un barranco. Había sufrido una caída severa, pero sobrevivió. Los rescatistas lo llevaron al hospital, lo salvaron, y durante años David lidiaba con la culpa. La culpa de haber sobrevivido cuando sus amigos no lo hicieron. La culpa de haber sido incapaz de salvar a Carlos. Pero en el fondo de su corazón, David nunca creía que Carlos estuviera realmente muerto. Alguna parte de él sabía que su hermano estaba en algún lugar, en alguna forma, todavía vivo. Ahora, con Carlos nuevamente aquí, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo fue que Carlos sobrevivió durante 15 años? Los investigadores excavaron nuevamente la zona. Se encontró la cueva donde Roberto murió. Dentro de ella había evidencia de que alguien había vivido allí durante un tiempo considerable. Huesos de pequeños animales, signos de fuego apagado hace años, ropa rasgada, una manta desintegrada, como si alguien hubiera estado viviendo en esa cueva poco a poco durante años. La hipótesis que emergió era perturbadora. Carlos había permanecido en esa cueva en estado de shock traumático durante días, quizás semanas. Su mente, incapaz de procesar lo que había sucedido, había entrado en un estado disociativo. Su cuerpo, impulsado por instintos de supervivencia, había aprendido a subsistir comiendo lo que pudiera encontrar. Insectos, pequeños roedores, raíces, agua de un manantial cercano. Durante 15 años, mientras su mente se negaba a recordar, su cuerpo existía en la montaña, en un estado apenas consciente, casi automático. El campesino Jesús García, quien lo encontró, mencionó que Carlos no parecía haber sido completamente consciente cuando lo encontró. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía estar en un trance. García pensó que había tenido un derrame cerebral o algo similar, pero la verdad era diferente. Carlos había despertado de alguna manera después de 15 años. Su mente estaba sanando poco a poco, aunque de manera incompleta. Los médicos especializados en trauma sugirieron que lo que Carlos experimentó fue una forma extrema de disociación traumática. Su mente se había protegido a sí misma de una realidad insoportable al simplemente apagarse. Durante 15 años, Carlos existió en un estado de semiconsciencia, en una especie de sueño que no era del todo sueño, ni completamente despertar. Era como si, durante todo ese tiempo, hubiera estado en un purgatorio psicológico, ni vivo completamente, ni muerto. David, al enterarse de todo esto, quedó desgarrado por la culpa renovada. Había pasado 15 años creyendo que Carlos estaba muerto.
cuando en realidad su hermano había estado sufriendo en la montaña, despierto pero no despierto, consciente pero no consciente. David comenzó su propio proceso de terapia intensiva. Durante semanas fue casi catatónico, demasiado abrumado por las emociones para funcionar. Pero gradualmente, David y Carlos comenzaron a sanar juntos. La memoria de Carlos se iba reconstruyendo lentamente. Comenzó a recordar a Rosa María, aunque al principio de manera vaga. Luego, poco a poco, sus sentimientos regresaron. Un día, Carlos lloró mientras miraba una fotografía de su padre. No lo recordaba claramente, pero su cuerpo recordaba el amor. Eso era suficiente para comenzar. Rosa María pasaba horas en la habitación del hospital con su hijo, simplemente sentada cerca de él, no siempre hablando, solo estando presente. Era como estar presente en un nacimiento nuevo. Carlos estaba siendo reintroducido al mundo en el que había vivido, a las personas que amaba, a la vida que había abandonado. 18 meses después de haber sido encontrado, Carlos fue dado de alta del hospital. Su memoria había mejorado considerablemente, aunque siempre estaría parcialmente fragmentada. Nunca recordaría completamente esos 15 años. Pero ahora podía vivir, podía funcionar, podía intentar reconstruir una vida. David y Carlos decidieron empezar desde cero. Carlos se mudó con Rosa María nuevamente, aunque a veces se quedaba con David y su familia. Los Mendoza comenzaron a visitar regularmente a un terapeuta familiar. Fue un proceso lento, lleno de momentos difíciles, pero también de instantes de conexión genuina, de risa, de redención. Años después, cuando el caso fue finalmente cerrado, el teniente Morales reflexionó sobre lo que había aprendido. La mente humana es mucho más misteriosa de lo que creemos, dijo en una entrevista. El cuerpo puede sobrevivir en condiciones imposibles, pero la mente tiene formas de protegerse que van mucho más allá de lo que la ciencia entiende completamente. La historia de Carlos Mendoza se convirtió en un caso de estudio en universidades de psicología en todo México. Pero para Rosa María, para David, para Carlos mismo, no era un caso de estudio. Era la historia de una familia que había sido destrozada, que había sufrido una pérdida casi incomparable, pero que contra todo pronóstico había encontrado la manera de volver a unirse. No era el final que esperaban en 2008, cuando los tres amigos salieron hacia la montaña, pero era un final, y por primera vez en 15 años, era un final que incluía esperanza.